Ahora sí, estamos listos para iniciar. Estamos en la semana número 17. Estamos hablando acerca de la ley de las prioridades. Y hoy es el día 2, es día martes. Te voy a compartir el pensamiento del liderazgo para este día que dice de la siguiente manera. Los líderes lo ven todo, pero se concentran en lo importante. Te lo repito, los líderes lo ven todo, pero se concentran en lo importante. Y la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El fundamento de nuestras prioridades debe de ser la misión. Nuestra misión, ese es el fundamento de las prioridades. Cuando Pedro entendió que la misión que tenía él era difundir el cristianismo y nada más, eso se convirtió siempre en el fundamento de sus decisiones. Todo lo que hacía reforzaba la dirección en la que iba él. No tenía la visión limitada como cuando estamos viendo a través de un túnel. Como todos los grandes líderes, veía todo el cuadro primero. Luego decidía en qué iba a centrar su atención. Tal vez para nosotros, pues nos podamos parecer un poco a la forma de ser de Pedro que tenía al principio él. Era lleno de pasión, pero no tenía dirección. La buena noticia es que pues ya si somos así ya tenemos la mitad de la ecuación. La mala noticia es que si no sabemos hacia dónde vamos y nada más tenemos pasión sin dirección, pues vamos a estar girando sobre el mismo lugar, ¿no? Como si estuviéramos arriba de un bote, de una pequeña lancha de remos y nada más quisiéramos avanzar con un solo remo, diéramos vueltas en el mismo lugar. O podría ser peor, que podremos pasar años avanzando en una dirección completamente equivocada, ¿no? Cuando no tenemos un propósito de vida, cuando no tenemos una misión clara, pasan los años y estamos avanzando pues con un rumbo totalmente erróneo, ¿no? Nada más estamos viviendo la vida por vivir. Cuando estamos seguros de la dirección que debemos de tomar, nuestras prioridades entonces se hacen más claras. Ahorita tal vez nuestra prioridad, ¿cuál es? De acuerdo a que tal vez no sepamos aún cuál es nuestra misión de vida, a qué venimos a este mundo y no estemos tomando la dirección adecuada. Entonces, cuando tenemos las prioridades claras, nuestras acciones también toman un sentido significativo. La ecuación completa sería la siguiente. Una gran pasión más una clara misión nos va a dar acción enfocada. Es decir, tenemos mucha pasión y sabemos cuál es nuestra misión de vida, eso nos va a dar que tengamos las acciones que tengamos que hacer, las acciones adecuadas para lograr la meta o lograr la misión. Por ejemplo, cuando los judíos helenistas vinieron a Pedro para presentar la queja sobre la falta de alimento, pues reconoció que el resolver la necesidad de ellos podría adelantar su misión también. De hecho, también se dio cuenta que no era una prioridad, que esa tarea la tenía que hacer él personalmente, no la tenía por qué hacer Pedro de manera personal. Él comprendió que su trabajo era preocuparse de la necesidad real que tenía la gente. ¿Cuál era? Oír la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en lugar de tratar de hacerlo todo, decir, voy a seguir predicando y además yo también me voy a dedicar a repartir alimento, lo que hizo fue delegar la tarea a 7 hombres que sabían que eran competentes para seguir con el trabajo. Entonces, como resultado, se solucionaron 2 problemas. Al examinar más cuidadosamente la situación de Pedro, pues vamos a aprender mucho sobre cómo concentrarnos en las prioridades, aunque todavía mantengamos la vista
en el panorama completo. Pedro demostró que cuando surge la necesidad, los líderes enfocados hacen 4 cosas. Número 1, cuando surge la necesidad, un líder enfocado determina la validez de la necesidad. Es decir, los líderes fuertes siempre son los primeros en reconocer cuándo se debe tomar un curso de acción y rápidamente consideran cómo debe de irse hacia adelante. Pedro sabía que si la petición de los judíos helenistas no era atendida, si no repartían ese alimento, pues la iglesia iba a perder impulso. Y en lugar de tratar de enfrentar la necesidad de manera personal, como la mayoría de los líderes lo hacemos, buscamos resolver para que las cosas salgan bien, decimos en muchas ocasiones hay que hacerlas nosotros, pues él decidió que no era su prioridad y consideró otro modo de hacerle frente a esa necesidad. Entonces, nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando nuestra gente, cuando nuestro equipo nos presenta una necesidad genuina? ¿Detenemos lo que estamos haciendo e inmediatamente tratamos de resolverlo? ¿O asentimos con la cabeza como si estuviéramos interesados y luego lo dejamos de lado y lo olvidamos? ¿O le hacemos como Pedro? Que Pedro da un paso atrás, mira todo el cuadro y decide cuál es la acción apropiada según nuestras prioridades. ¿Cómo determinamos la validez de una necesidad? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, ese es el punto número 1, que un líder enfocado resuelve, determina la validez de la necesidad. El punto número 2, buscan oportunidades de liderazgo. Aun cuando una necesidad válida no es su prioridad, sí puede proveer una oportunidad de aprendizaje para alguien del equipo. Ojo, recordemos que hay que delegar y tal vez pues sea una oportunidad para que alguien del equipo mejore en su liderazgo o en aprendizaje, ¿no? Pedro reconoció que era más importante para él y los demás apóstoles seguir enseñando en vez de distribuir el alimento. Pero también con eso reconoció la oportunidad de usar esa situación para desarrollar algunos líderes que apenas estaban levantando. Entonces, imagínense, cuando delega esa tarea a 7 hombres de repartir alimento, estamos hablando de que esos 7 hombres iban a crecer en liderazgo, tenían que trabajar en equipo, tenían que resolver la situación. Ahí les dio la oportunidad de crecimiento, de aprendizaje para ellos. Para nosotros, ¿es la gente una de nuestras principales prioridades? Hay que evaluar si queda dentro de las responsabilidades de una o más personas. Hay que recordar que los líderes más eficaces tienen que concentrarse solamente en unas pocas cosas, porque también confían en su equipo para que haga el resto. No se trata de que nosotros como líderes querramos hacer todo. Hay que hacer solamente unas pocas cosas y delegar todo lo demás. Muchas veces puede pensar alguien del equipo o puede pensar alguien externo que es porque nosotros como líderes no queremos hacer nada, cuando en realidad el miembro del equipo, si si comprende bien la misión, se va a dar cuenta que el líder lo está haciendo en todo momento para que el miembro del equipo crezca en liderazgo, crezca en aprendizaje. ¿Okay? Eso es lo más importante y eso es lo más valioso. El punto número 3, delegan la tarea sobre personas competentes. O sea, delegar es un instrumento básico para el líder. Si se usa en la forma correcta, puede llevar su eficiencia a un nivel completamente nuevo. Cuando Pedro y los apóstoles decidieron que no era su prioridad enfrentar de manera personal la necesidad que estaba presente en ese momento, ¿no? De repartir alimento, pues eligieron con cuidado un equipo de 7 personas consideradas maduras y capaces
de llevar a cabo la tarea en lugar de ellos. No se trata de hacer todo el mismo líder. En lo referente a delegar, siempre es nuestra responsabilidad señalar a la persona adecuada. Siempre. No hay nada peor, imagínense, que tener de regreso una necesidad porque la persona que nombramos para ello no era competente. Entonces, en vez de resolver un problema, lo alargamos, lo aplazamos o lo hacemos más grande incluso cuando pasa el tiempo, porque no se lo dimos a una persona que era competente. Y eso disminuye nuestra eficiencia. Y además, por último, puede perjudicar nuestra credibilidad como líder, porque no supimos delegarlo hacia la persona adecuada. Así que antes de delegar una tarea, nos tenemos que asegurar nosotros como líderes de conocer las destrezas y capacidades de nuestro equipo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son los dones y talentos de cada uno de los miembros del equipo para saber en quién me puedo apoyar para cierto tipo de tareas? ¿Ok? Ese es el punto número 3. Y por último, el número 4. Confirman y comisionan a su gente públicamente. Pedro y los discípulos crearon su equipo para tener éxito. No solo se aseguraron que los 7 hombres eran los adecuados para enfrentar la necesidad, también los presentaron ante el pueblo como líderes dignos, lo hicieron público. Al hacerlo así, hicieron lo que los hombres pues sintieran confianza y seguridad de tener éxito en favor de toda la causa. Y muchas veces nosotros, cuando delegamos, lo delegamos de manera anónima, ¿no? Es más, en muchas ocasiones ni siquiera lo hacemos, ni siquiera le decimos al miembro del equipo. Pensamos que el equipo lo va a hacer y que ellos solos se van a autoproponer para que resuelvan un problema. O cuando nosotros delegamos, le decimos de manera privada, tú vas a hacer esto. Entonces, lo que tenemos que hacer en verdad es delegar las tareas de manera pública. Esta persona es la que se va a encargar de esto, esto y esto, para que ellos tengan autoridad y también ellos sientan más confianza, ¿no? Es más importante para nosotros lograr que se hagan las cosas o lograr que se hagan bien. Es diferente. Muchos líderes actúan de manera precipitada y delegan una tarea solo para poder eliminarla de la agenda. Perciben de manera equivocada el delegar como un modo de disminuir sus distracciones en vez de crecer con eficacia. Sin embargo, los grandes líderes entienden que su eficiencia es una función del éxito de su gente, de su equipo, y que ellos constituyen su prioridad para ayudarles en el éxito. Así que nuestra eficiencia como líderes va a estar determinada por qué tan buenos son los miembros del equipo para hacer las responsabilidades que tienen. ¿Ok? No podemos decir es que el equipo no funcionó, es que no cumplieron a tiempo, es que se equivocaron, sino más bien depende de nosotros haber delegado de una manera apropiada. Como todo líder eficiente, Pedro comprendió la diferencia entre la actividad y logro, entre estar ocupado y estar productivo. Siempre consideró una necesidad primero a través del lente más grande, que era la misión general, ¿no? Luego enfocó lo que era necesario hacer primero por él y luego por los demás del equipo. Como resultado, la Biblia dice que el número de los cristianos creció continuamente bajo el liderazgo de Pedro. ¿Ok? Con esto terminamos el día de ahora. Nada más te comparto la pregunta de reflexión que dice, ¿te estás enfocando en las cosas correctas? Te lo repito, ¿te estás enfocando en las cosas correctas? Bueno, con esto terminamos el día de ahora.